Bienvenidos a Infórmate Uniminuto. Nos encontramos en el Centro Comercial Titán Plaza, donde le preguntaremos a las personas sobre qué conocimiento tienen del conflicto armado en Colombia con una serie de preguntas. Hola, buen día. ¿Conoce usted algo relacionado con el conflicto? Buenos días. Bueno, pues lo que se me viene a la cabeza ahorita es el conflicto armado, pues que ha existido de hace mucho tiempo atrás. Sí. Se ha venido pues magnificando de diferentes formas y básicamente es la cuestión de la guerrilla, los grupos al margen de la ley, las BACRIM, los paramilitares, en realidad eso es lo que es el conflicto armado. Bueno, hay diferentes tipos de conflicto, por ejemplo en Colombia el conflicto armado está vigente a pesar de que hay treguas, de que hay digamos conversaciones de paz y todo eso, pero está muy vigente. Ahora el conflicto en que estamos ahora sobre la justicia, sobre los grandes representantes de la justicia que también crearon un conflicto tremendo aquí en el país. Listo, señor. ¿Y para usted? Además de esos conflictos, Sí. también tenemos que echar una ojeada al mundo. Y vemos que en el mundo también hay cantidad de conflictos, por ejemplo, ahorita entre Corea del Norte y Estados Unidos. Ese es un conflicto que de pronto no le hemos puesto toda la atención que requiere, pero en cualquier momento puede estallar y puede originar una tercera guerra mundial. Pues mira, viene desde hace mucho tiempo, yo creo que la gente nunca se ha podido entender, o sea, no se comprende qué es lo que pasa uno entre el otro, y por no saber tomar decisiones peleamos con los demás, no entendemos. Pueden decir que vienen desde la independencia, o puede ser que viene desde el principio del siglo, pero yo creo que más que todo es porque no nos entendemos, y tomamos las armas, ¿sí? Sí. No escuchamos al otro y el otro se siente que no puede participar y toma una mala decisión que es tomar las armas, ¿sí? Entonces eso yo creo que considero que ha sido el problema del conflicto y que liberales conservadores, que uno al otro, pero realmente es porque no nos entendemos. Buen día. ¿Cuál cree usted que son las complicaciones que lleva el conflicto? El conflicto implica guerra, implica sangre, implica pobreza, implica miseria, implica pérdida de valores, implica corrupción. Pues yo creo que son de todo tipo, sociales, económicas, culturales, políticas, porque eso es casi que desbaratar la sociedad en todos sus aspectos. Bueno, pues la verdad yo creo que el conflicto armado, o sea, afecta más que todo a la mentalidad, porque de cierta manera creo que pues hablar tanto de violencia hace que se vuelva como algo normal, algo que ya nos acostumbramos a escuchar y como pues por lo cual lo haremos más seguido si pensamos en eso cada rato. Así que creo que pues no sé, acabar con eso sería algo muy bueno para Colombia, para fortalecer en todos los aspectos económicos y sociales y el conflicto armado la verdad nos ha afectado mucho a Colombia. Vale, muchas gracias. Y también afecta, digamos, a las poblaciones que están más apartadas, por ejemplo, las comunidades indígenas. El conflicto armado ha dado un duro golpe a las comunidades indígenas, quitándoles sus tierras, sus cultivos, y no solo eso, sino que también a poblaciones que son más apartadas, también ha pegado muy fuerte. Buen día. Hola, ¿cómo está? ¿Cuáles cree las consecuencias del conflicto armado? Bueno, consecuencia quiere decir algo muy malo. Entonces, consecuencias del conflicto armado siempre será más pobreza, serán personas pensando diferente. Conflicto finalmente no trae nada positivo. Bueno, el conflicto por lo general siempre lo que hace es dividir la sociedad, más desigualdad, hay pobreza y eso hace que se pierdan las familias y pues todo, simplemente no hay unidad y se nos daña el país. ¿Y qué crees tú sobre el conflicto armado aquí en Colombia? Bueno, creo que el conflicto tiene una base y es falta de educación. Creo que el conflicto es porque a nuestros niños no les damos la educación de ser personas buenas desde nuestro hogar. El conflicto está desde los padres, que entre la familia, padre y madre, la mala educación, la mala influencia que tenemos hacia nuestros hijos. Cuando existen niños dolidos, existen grandes
que son conflictivos y de ahí existen grandes que tienen armas y que se convierte en un conflicto general. Pues yo creo que pues el conflicto puede dejar mucha gente sin familia, muchos niños huérfanos, mucha desolación, muchas muertes y pues no, sí, y pues es mejor que haya paz y no un conflicto. Bueno, una de las consecuencias, bueno, son muchas realmente, ¿no? Pero una de las más fuertes yo creo que es definitivamente la falta del conocimiento de lo que significan los principios para tener una convivencia con paz, con amor, con respeto, ¿cierto? Yo creo que eso es una de las principales consecuencias. Buen día. Teniendo en cuenta que el conflicto se desencadena desde mucho tiempo atrás, ¿sabe usted quiénes fueron los principales influyentes para este conflicto? Mira, me imagino que fue primero el descontento social que hubo entre la ciudadanía colombiana. No atendían a las personas de bajos recursos y eso desencadenó a que estas personas hicieran este conflicto que hubo en Colombia. Me imagino que ese fue el primer detonante. Como tal, los políticos no atendían al pueblo y lastimosamente hubo un alzamiento y duró tanto tiempo, digo yo. Bueno, inicialmente pienso que una de las razones es la diferencia entre clases sociales. El ver cómo las clases altas dejan a un lado las clases bajas y las clases bajas decidieron tomar sus medidas para poder responder a sus necesidades. Vale, muchísimas gracias. Queremos saber, como partícipes de la sociedad, si los colombianos saben sobre el proceso de paz. ¿Conoce usted el acuerdo de paz? Sí, sí lo conozco. Cuéntanos. El acuerdo de paz ahorita está entre la guerrilla y el gobierno y consiste principalmente en que se cuente la verdad de la situación, lo que ocurrió entre el conflicto de ellos, en reconocer tanto a las dos partes del conflicto como a las víctimas y en decir la verdad y en reparar todos los daños que han hecho. Sí conozco el acuerdo de paz, sé que se hizo en La Habana, Cuba, con los representantes de la FARC. Sé que hicieron muchos intereses políticos, tanto económicos. Sé que la FARC exigió al pueblo colombiano como que le dejaran integrar un partido político de ellos para dar sus opiniones. Pues exactamente el acuerdo de paz no lo conozco, pero sé básicamente lo que sale en las noticias y lo que comenta todo el pueblo. ¿Y qué dicen las noticias sobre el acuerdo de paz? Que se llegó a una firma ya para el fin del conflicto, después de varios años de negociaciones. Sin embargo, pues pienso que este acuerdo los colombianos sacrificamos mucho, porque se dieron muchas prebendas con las cuales no estoy de acuerdo. Bueno, el acuerdo de paz conozco, pues como tal el acuerdo lo leí, son 290 y algo de páginas. Los acuerdos a los que llegamos en La Habana durante 2 años. El acuerdo, lo que más relevante o lo que más me pareció a mí fue lo de las zonas veredales, el tema de la agricultura, el fomento de la agricultura, erradicación de cultivos ilícitos, como el reemplazo de esos cultivos mismos. Y como en cuanto a las víctimas, pues no estoy muy de acuerdo pues en cuanto a esto de compensarles lo del conflicto y demás. Más o menos es lo que conozco. Conozco algo del acuerdo de paz. Creo que no hay la suficiente divulgación sobre todo lo que esto implica y las consecuencias que trae para un país como el colombiano, donde hay tanta, hay tanta cultura de no a la paz. ¿Está en contra o a favor con los beneficios que se le otorgaron a los desmovilizados? Estoy a favor y estoy en contra. Es algo paradójico, pero así es lo que pienso. ¿Por qué? Sí, queremos la paz, pero los beneficios que se le dieron sin pedir como mucho a esas personas, por eso es que estoy en contra de eso mismo. ¿Y a favor? Y a favor porque no vamos supuestamente a tener más muertes así como antes, ¿cierto? Pero veo que eso ha sido como que volvemos a lo mismo, porque la gente ya, donde dejaron esos espacios para esas personas que salieron de por allá de la selva, volvieron otras personas y están haciendo lo mismo. O sea, no hay cambio. No hay cambio. De pronto algunos sí a favor y otros en contra. ¿Por qué? El tema de lo que deben pagar en cuanto a la ley,
o encarcelamiento además, sí me parece que es injusto porque ellos pues, han cometido crímenes. Hay algunos otros beneficios que se les tienen que dar obligatoriamente porque pues se van a reincorporar a la vida civil, entonces sí tendrán algo de qué vivir, tendrán dinero o algo. Entonces por esa parte sí. Ok, ¿y para ti? Para mí estaría tanto en contra como a favor. ¿Por qué? Porque hay temas que deberían pagar por temas de justicia, pero también hay que entender que son personas, son humanos que cometieron errores y tratan de reivindicarse con ellos. Pero esa sería mi parte, estaría como en contra y a favor. Estoy en contra porque me parecen exagerados y pues en esta forma ellos van a estar beneficiados por algo que realmente no es justo, ya que la mayoría de ellos son criminales. Unos por sí mismos hicieron los crímenes, otros mandados por sus jefes o por la filosofía que los acompañó durante estos últimos medio siglo. No estoy de acuerdo. Buen día. Si usted tuviera un cargo político, ¿cómo negociaría con los desmovilizados de las FARC? Negociaría con justicia, con que reparen las víctimas, con que entreguen todo el dinero que tienen y que, ¿qué le digo más? Espérate. Y que devuelvan los menores de edad. Básicamente yo pretendería que las FARC tuvieran garantías para que tengan trabajo, para que tengan oportunidades de salir, hacer cosas productivas para la sociedad. Pretendería que las personas que están en este momento en el conflicto armado se reintegren a la sociedad civil bajo unas condiciones de igualdad, pero que también haya un tema de justicia, porque realmente ese es el tema que tiene bloqueado a este país, que pretendemos que se perdone y se olvide todo sin ningún tipo de justicia. Estoy de acuerdo que se negocie, estoy de acuerdo que se hable con ellos, que se lleguen a acuerdos, pero que las dos partes cedan y den oportunidades de un verdadero diálogo y una reconciliación. Yo creo que primero trataría de firmar unos acuerdos con ellos para las familias menos desfavorecidas, porque realmente ante tanta desigualdad no podemos aspirar a tener tanta paz, la tan famosa paz. Yo creo que primero hay que equiparar un poquito esas situaciones y que ellos entreguen básicamente parte de sus bienes a las familias que de pronto han sufrido tanto el flagelo de la guerra durante tantos años. Bueno, después de haber entrevistado todo este tipo de personas, y es que nos hemos encontrado con que las personas no conocen sobre el proceso de paz, de que hay malestar, de que hay indignación y pues todo este tipo de cosas, ¿no, Jessica? Sí, siendo así de que lo relacionamos tanto así con la tesis número 1, donde existe cierta desigualdad, cierto malestar, como lo decía Natalia, ya que la gente está en desacuerdo con este tipo de circunstancias que las personas han estado viviendo alrededor de los años. Esto yo digo que se relaciona mucho con esta tesis, ya que hay cierta desigualdad. Sí, claro, la desigualdad la vemos constantemente, ya que el poder político no nos da el suficiente dinero, no lo proporciona para las diferentes clases sociales y debido a esto se generan conflictos. Ya englobándolo un poco más hacia los medios de comunicación, lo relacionamos con la tesis número 2, en donde se habla de los medios de comunicación. Esto lo llevamos a cabo ya que se evidencia una claridad en que los medios de comunicación se dividen en dos. Por una parte están los que están en contra y por otra parte se encuentran los que están a favor. Esto se evidencia que los que están en contra dicen la verdad de las cosas, no se ponen con peros y muestran y sacan a la luz la realidad. Mientras que los que están a favor muchas veces llegan a ser amarillistas y no muestran la realidad de las cosas. Bueno, también relacionándolo con el documento de Basta Ya, vemos a las mujeres como víctimas principales del conflicto armado, donde los desmovilizados llamados FARC pues practicaron abortos, mucha violencia, maltrato, también a población de los niños, reclutamiento, y vemos que aún están dolidos y que también no están de acuerdo con la participación política de llamados FARC. Cabe aclarar también que estas personas piden perdón
piden excusas, pero las víctimas no están dispuestas a perdonarlas por la cuestión de que ellos fueron los únicos y principales actores que vivieron en carne propia todo este sufrimiento que se llevó a cabo, gracias a los, o no gracias, simplemente los hechos que ellos causaron en estas personas. Claro, así que no es justo que simplemente con una palabra de perdón ellos quieran relacionar así con que puedan volver a tener ese tipo de confianza con estas mismas personas. Bueno, también cabe resaltar que no solamente las mujeres fueron las más afectadas en este conflicto, también los hombres, debido a que tuvieron que realizar desplazamientos sociales, los niños, ya que les ocasionaron violencia sexual, también los hombres fueron como impulsados a hacer cosas que no querían, como el tráfico de armas, el cultivo ilícitos. Lo relacionamos también con la tesis número 4, en donde se habla de que el Estado es el principal actor, ya que tiene poder sobre el asunto, puesto que el conflicto se ha llevado a cabo en zonas rurales, casi que el Estado no les presta atención sino hasta la actualidad. Anteriormente, estas personas sufrían de violencia, de maltrato, ya que el Estado no tenía las manos sobre el asunto. Bueno, también lo podemos relacionar con la tesis número 8 de conflictos culturales, debido a que esta tesis nos habla de los derechos y deberes que tienen las poblaciones rurales, y podemos darnos cuenta que ellos ya saben de esos deberes y de esos derechos y realizan ciertas protestas de inconformismo hacia el trato que les está dando el poder. Bueno, a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar conectados. Recuerde seguirnos en las redes sociales como @informate1minuto, que ahí vamos a colocar toda la información. Y pues nada, nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.